Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, evolución tecnológica de la mecánica. Digamos que la temperatura siguió subiendo, ya va por 225, 228, depende de cómo esté configurado. Se encendió un check rojo. Se generó otro código de falla, pero este código de falla dice temperatura crítica del refrigerante. Y el SM, si está configurado así, si no, no, toma una acción que es la de apagar el motor. ¿Ok? Nosotros podemos tener un conductor que sea ciego, porque él va caminando, manejando el camión y la temperatura, la aguja del reloj está subiendo, diciéndole que el motor se está calentando, pero él es ciego, así que él no lo ve y sigue calentándolo. Así que el SM activa un check amarillo, me reduce la potencia del motor y resulta que nuestro conductor tampoco siente, porque él no se da cuenta que el motor está perdiendo potencia. Inclusive le pudo haber activado un buzzer, un zumbador, un pitico, y empieza a pitar, a pitar, a pitar, pero él también es sordo, así que no le escucha. Cuando llega un punto crítico, si el motor está programado para apagarse, el SM toma la acción y lo apaga. ¿Ok? Entonces miren que el sensor de temperatura es tenido en cuenta por el SM para modificar la inyección. Le puede quitar potencia, por ejemplo, puede cortar la inyección o puede definitivamente cortarla por completo y que no haya inyección. Entonces es una acción directa del sensor de temperatura, pero hay muchos otros sensores que también influyen en el desempeño. Por ejemplo, estamos hablando de combustible, pero ¿qué pasa con el aire? La clase pasada nosotros hablamos de la presión barométrica, ¿no? Esa parte sí la escucharon. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Listo. Y los que no se acuerden, véanse los videitos, por favor, del curso de sensores. Vamos a pintar otra vez mi motor. Tengo mi cilindro, tengo mi pistón, tengo mi biela, mi válvula de admisión, mi válvula de escape. Estamos hablando del combustible, pero miremos por el lado del aire. Este aire que entra al motor tiene ciertas propiedades. Resulta que este aire, cuando se calienta, ¿qué le pasa al aire cuando se calienta? Cambia su densidad, ¿no? El aire se expande, por así decirlo. Se vuelve más voluminoso, más bulto. Por eso es que los motores tienen un turbo, ¿sí o no? Y a la salida del turbo, ¿qué pasa con ese aire que sale del turbo? Se manda hacia un radiador, ¿no? El aire que sale del turbo pasa por un radiador. Aftercooler, intercooler, condensador, como quieran llamarlo. ¿Por qué ese aire es enfriado? Hombre, sencillo. La idea de un motor diésel, como un motor diésel funciona básicamente con aire, ¿no? Aire cuando se comprime, aire caliente, necesitamos mucho aire. Entonces este turbo me mete mucho aire, pero el turbo, como es un turbo compresor, él me comprime y el aire al comprimirse se calienta, eleva su temperatura y al elevar su temperatura cambia su densidad, el aire se expande. Así que este aire caliente se mete a un enfriador para volver a cambiar su densidad, ¿ok? Para hacerlo más chiquito, para que me quepa más aire, por así decirlo. Entonces yo necesito aire que sea frío. Frío es un decir, necesito aire que sea frío que me ingrese al motor. O sea que la temperatura del aire influye mucho. Y ustedes pueden encontrar miles de carros con este sensor desconectado. No, eso no sirve para nada. Sensor de temperatura del aire. Pero este es el que me determina la densidad del aire. Y la densidad del aire depende precisamente de cuánto oxígeno hay disponible. Entonces, para que la relación entre el oxígeno, entre el aire que está entrando y el combustible que se inyecta, esa relación estequiométrica, ¿alguna vez escucharon ese término? O esa relación de la cantidad ideal de aire y combustible para que se mezclen bien, para que se aproveche la potencia del motor y no se generen gases, emisiones contaminantes, es necesario saber a qué temperatura está ese aire. ¿Sí?
Pero miren que el sensor de temperatura del aire es un sensor que también influye en el proceso de inyección. Entonces, señores, el temperatura del aire influye, temperatura de refrigerante influye, temperatura de combustible. ¿Qué pasa con el combustible? Y eso lo hablamos en una charla y por allá un compañero lo dijo ahorita. Cuando el motor se calienta, el combustible se calienta. Y el combustible, aquí en mi país, el diésel, le decimos ACPM, aceite para motor, aceite combustible para motor, ACPM. Entonces, fíjense que ese ACPM, ese diésel, es un aceite, es un derivado del petróleo. Y ustedes han visto los aceites 10W40, perdón, 15W40, 20W50, o los monogrados 10, 20, 30, 40, etc. Y ya saben la historia de la densidad de los aceites, ¿no? Pasa lo mismo con el combustible. Mientras más se calienta el motor, mientras más se calienta el combustible, su densidad varía. Entonces, digamos que yo tengo aquí mi actuador, ¿no? Que hablamos de un actuador. Señor actuador, ábrase 2 segundos y permita que pasen, bueno, me han dicho un segundo y permita que pasen 200 gramos de combustible. Pero eso cuando el combustible estaba a baja temperatura. Cuando el combustible se calentó, si el SM dura un segundo, manda a activar el actuador un segundo, no ingresan 200 gramos de combustible, porque este era un combustible frío. Ahora, como está caliente, este combustible es más aguado, por así decirlo, es más líquido, más fluido. Así que van a pasar 228 gramos, 230, 220, qué sé yo, pero va a entrar más combustible del necesario. ¿Ok? Así que el SM, como la temperatura del combustible cambió, aumentó, el SM debe compensar y ya no activa un segundo. Ahora va a activar nada más 3/4 de segundo. ¿Ok? ¿Sí se entiende, señores? Sí, muy bien. Sí, se entiende. Listo. Entonces, todos los sensores funcionan o todos los sensores intervienen directa o indirectamente sobre la inyección. Ahora, ingeniero, es que mi cliente quiere mejorar la potencia. Listo. Pero su cliente, ¿qué hace? ¿Para qué usa ese carro? Por es que si tú quieres aumentar potencia, ¿qué tengo que hacer? Aumentar potencia o aumentar torque, eso se va a ver reflejado en la cámara de combustión. Si yo quiero que este señor gire más rápido, ¿no? O que gire con más fuerza, que tenga más potencia, que tenga más torque, ¿qué tengo que hacer? Hacer una explosión más grande para que lo empuje hacia abajo con más fuerza. Y para yo poder tener una explosión más grande, ¿qué necesito? Necesito más aire y necesito más combustible. ¿Cierto que sí? Sí. Ok. Sí, señor. ¿Solamente eso o me hace falta algo más? Me dijeron que el motor trabajaba con aire y combustible, más nada. Entonces, si yo quiero aumentar la potencia, necesito aumentar el aire y el combustible o necesito hacer otra modificación. La temperatura. No, señor. Necesito más tiempo. Pasa lo siguiente. Si yo inyecto 100 gramos de combustible y estos 100 gramos de combustible se mezclan con 2 libras de aire, digámoslo así, por tirarle unos valores aquí cualquiera. ¿Ok? Pero ¿cuánto tiempo o en qué momento se dio la inyección para que ese combustible y ese aire se mezclen apropiadamente y exploten como debe ser y manden el pistón hacia abajo? Si yo meto más combustible, listo, sí necesito más aire, pero ojo, tengo más combustible y tengo más aire. Yo tengo que modificar el avance de la inyección
para que este combustible se alcance a mezclar apropiadamente con esta cantidad de aire. Pero es que de nada me sirve meter más combustible, meter más aire, si no explota el combustible dentro del cilindro. ¿Sí me entienden?